Ahora vamos a pasar a la segunda comunicación de esta mesa, que es la comunicación de Álvaro Álvarez Rodrigo. Álvaro Álvarez es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia y su presentación es Erotización y Empoderamiento, Amparo Ribelles, nuestra pin-up número 1. Hola, buenas tardes. No sé si tengo preparada la presentación. Vistas las dificultades que hay, a lo mejor, como os la he enviado, igual sería la garantía mayor que lo hicierais vosotros. Vale. Vale, si lo puedes hacer tú, Nuria, y yo creo que será más... Allá voy, un segundito. Vale. Sí, aquí la tenemos. Bien, en cualquier caso, sí que pues, felicitar en primer lugar a los organizadores de esta iniciativa tan interesante y, por supuesto, agradecer la participación, la oportunidad de poder participar en ella y poder traer aquí a debate el trabajo que estoy realizando, o que he realizado en este caso. Bueno, esta comunicación pues, se centra en la figura de Amparo Ribelles, nuevamente, en el sentido en que... ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? En el sentido en que de las que fue pues, la gran estrella del primer franquismo en los años 40, tal como ha indicado en su interesante ponencia Vicente Benet. Y yo en concreto, para esta comunicación, me quiero fijar en un proceso concreto que fue el que experimentó la imagen de Amparo Ribelles hacia finales de la década, que fue ese proceso de erotización, que estuvo también acompañado, no solo en estos momentos, pero también ahí, de un proceso que podríamos llamar de empoderamiento y que hay que relacionar fundamentalmente pues, con su gran popularidad, con la manera en que pues, conducía su vida o demostraba disfrutar de una cierta independencia económica y personal, además de otros factores. Bueno, ahí he puesto simplemente esta primera diapositiva de introducción a lo largo de los años 40, algunos de sus éxitos cinematográficos, pero lo que quiero comentar es cómo hay que recordar que en estos momentos el régimen franquista, el papel que estaba otorgando a la mujer era un papel, el de subordinación al varón, confinado en el hogar y bajo un férreo control moral. Así que en ese sentido, Ribelles se pudo convertir en un modelo heterodoxo para muchas mujeres frente al ideal de feminidad que estaba intentando imponer la dictadura. Es en este ámbito de las identidades, fundamentalmente las identidades de género, en el que se sitúa mi investigación. Yo procedo de la historia y la perspectiva que yo me acerco a los Star Studies es la desde la historia cultural y la historia de género, lógicamente con un enfoque interdisciplinar. No me preocupa en este sentido un estudio de carácter biográfico, sino para mí yo lo que trato de analizar es la figura de la estrella como una imagen, una representación cultural formada lógicamente por elementos intertextuales variados y sobre todo que deben estar interpretados y situados en el contexto histórico en concreto del primer franquismo, ya que me sitúo yo en este caso en los años 40, pero generalmente mi estudio entre los años 40 y 50. En cuanto a las fuentes, pues me he centrado en 3 películas de los años 40, producidas en el año 47 y 48, como son La fe, Fuente Ovejuna y Si te hubieses casado conmigo, que son muy diversas, pero que revelan esta erotización de la imagen de Amparo Ribelles que estaba señalando,
y en la cual, frente a esos personajes del cine español femeninos prácticamente asexuados, pues ella aparece, o mejor dicho, su cuerpo se muestra como un objeto y como un sujeto de deseo. Por otra parte, me he estudiado también fuentes periodísticas, fundamentalmente de revistas de cine, y he tratado de hacer un análisis cruzado entre estos elementos filmográficos y hemerográficos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, me centro ya en la que es la primera película analizada, la de La Fe, una adaptación de la novela homónima de Palacio Valdés. Aquí Ribelles interpreta, no me voy a extender mucho por cuestiones de tiempo en los argumentos ni demasiado en las películas, si luego hay alguna cuestión la podremos tratar. Bueno, ella interpreta a una joven desequilibrada que se enamora de un cura joven que es Rafael Durán, y bueno, consigue con una serie de tretas, consigue que la acompañe en un viaje, han de pernoctar en una pensión, y ella en esa noche trata de seducirlo, atrayéndolo a su habitación, y es rechazada por el sacerdote, y entonces lo que hace es acusarlo a él de ser el corruptor. Como ocurre con muchos melodramas, finalmente el comportamiento transgresor de la protagonista es castigado con la muerte, aunque sea redimida en su momento final con el arrepentimiento. Pero también, entre otras cuestiones, algunas, y ya por ir adelantando un poco eso de que hablaba de esa imposible interpretación que a veces es heterodoxa de determinadas imágenes o no canónica, o no es la intención que a lo mejor sus creadores pretendían darle a su discurso. También, como ya se ha señalado, pues es también puede ser una muestra en cómo el deseo femenino es reprimido. Y aquí en lo que me interesa en cuanto a la figura de Ribelles es cómo su personaje no se está moviendo realmente o no solo por un amor romántico, sino que la pasión que siente hacia este sacerdote es una atracción física, no espiritual, no simplemente por el religioso, ¿no? Ella utiliza y se muestra ante él de una forma claramente provocativa, y por tanto aparece como una mujer decidida que trata de desembarazarse de la tutela paterna a la que es sometida, y en cierta manera al enamorarse de un cura, pues lo que está haciendo es presentarse o reivindicarse como una joven que ama fuera de las convenciones. En la siguiente película, y pasamos también de diapositiva, analizar, que es Puente Ovejuna, del mismo año 47, de hecho se rodaron prácticamente de manera simultánea. Me interesa destacar el cambio de mirada que hay hacia el cuerpo de la protagonista. Tanto en su representación en la pantalla como todo el material promocional y periodístico que es reproducido en los medios. Es el apetito sexual del lujurioso comendador el que desencadena toda la trama, y la sexualidad y la atracción física de Lucrecia alrededor de ella es el que gira todos los personajes de esta trama. De hecho, tenemos, por ejemplo, como esta imagen del comendador Fernán Gómez trayendo de manera furiosa, trayendo hacia sí a Ribelles, fue una de los elementos iconográficos más utilizados para la película. Ya demuestra pues, bueno, que el tema, lógicamente, como está en la obra, de la sexualidad es el tema que está latente en esta obra. Y la belleza de Lucrecia, como decía, sobre ella pivotan los personajes, no solo el del comendador, esa pasión ilícita, por llamarlo de una manera, sino también el cortejo legítimo de Frondoso, interpretado por Fernando Rey, entre los cuales se establece un juego amoroso que curiosamente no está en la obra de Lope, y que sirve para mostrar también a Amparo Ribelles como una joven pues atractiva y coqueta. También, a diferencia de la obra de Lope,
Lucrecia evita ser violada por el comendador cuando es raptada y llevada a su castillo, y con lo cual también supongo que se mitiga o se procura mitigar el impacto emocional que provocaría a las estrellas cuando otras campesinas durante el metraje de la película sí que observamos cómo son violadas por el propio comendador o por sus soldados. Pasamos de diapositiva y entonces, como comentaba, pues ella consigue huir del asedio del comendador, se lanza por una ventana al foso y completamente empapada, con el pelo mojado, con ese vestido y con arañazos en el cuerpo, se presenta ante el concejo. Y entonces, que en estos momentos se está debatiendo qué hacer ante la afrenta que han sufrido, y ella aparece allí y cuestiona la propia virilidad de estos medio hombres, que es tal como ella los llama, y cuando ella se convierte en el despertar de las conciencias masculinas, su condición femenina tampoco es irrelevante. Es un símbolo no etéreo, sino también carnal. Aparece, como decía, con sus ropas mojadas que ciñen su silueta, con esos cabellos alborotados que tenéis en la fotografía izquierda superior, y es en su propio cuerpo en el que encarna esa explosión contra la injusticia, ¿no? Así lo encuentro también descrito en una de las crónicas que escribe un periodista que asiste al rodaje de la secuencia. Y también me llamó la atención que la fotografía inferior, que aparece en estos casos en la revista Cámara, en un reportaje también que se refiere a la película, como vemos ahí cómo aparece con esas condiciones que comentaba, con ese vestido empapado que se ciña a su cuerpo. Y me llamó también la atención que la censura no hubiera puesto reparos en una imagen relativamente explícita, en la cual no se aprecia del todo ahí, pero se vislumbra claramente no solo su pecho, sino incluso la marca de sus pezones sobre el vestido, algo que yo al menos no he percibido que se diera en ninguna otra actriz española durante esos años de la dictadura, y por tanto me pareció interesante, ¿no? Está claro que Amparo Ribelles atesoraba una belleza natural, muy acorde a los gustos de la época, que resultaba muy, muy seductora independientemente de los ropajes que luciera. Las revistas así lo destacan, y es llamada, aquí tenéis en esa foto que aparece ahí, no se ve el texto que aparece, pero ahí es donde he cogido esa cita de nuestra pin-up número 1, en la cual pues habla de su gran popularidad, de su belleza, y también en la crítica del diario ABC, que es el que hace referencia a ese texto que he puesto abajo sobre la película, pues he sacado una frase que para mí resulta un tanto eufemística, en la que dice eso como: Ribelles anima con su sola presencia y su despejada fisonomía, y aclara claridad y profundidad de ojos toda la película, ¿no? Un poco en este estilo a veces de escribir entre líneas para que cada cual pueda interpretar. Voy muy rápido y paso a la siguiente diapositiva y siguiente película, que es Si te hubieses casado conmigo, una película tal vez menor dentro de su filmografía, por un director también muy, muy desconocido en España, y además que tuvo algunos problemas de distribución, y en Madrid, por ejemplo, no se estrena hasta el año 50, aunque el año de producción es el 48. Bueno, aquí es ilustrativo porque es una comedia muy, muy romántica, propia del momento, pero que sorprende también por el tono jocoso con el que aborda el matrimonio y la forma un tanto liberal de tratar un poco el adulterio, porque en fin, no voy a extenderme sobre el argumento, pero ese es un apunte interesante. Nos encontramos ante un triángulo amoroso en el cual Amparo Ribelles ha de escoger entre dos pretendientes. Ella es el objeto de disputa y no se acaba de decidir por cuál es el que más le conviene. Y lo curioso es que ellos no solo
pugnan por conquistar su amor, el corazón de la chica, sino que también están en todo momento tratando de manera manifiesta de intimar físicamente con ella, buscando momentos de encontrárselas y de, sin ser más explícitos, pero evidentemente de que hay de algún tipo de relación sexual, ¿no? Ella es una joven además que vive sola, que disfruta de una independencia económica, con un nivel de consumo también muy elevado, que aspira al matrimonio y se deja querer por estos dos pretendientes, pero al mismo tiempo nada parece más envidiable que esa vida de soltería de la cual está disfrutando, ¿no? No es una fresca, no es una frívola, pero tampoco es una mojigata, y da a entender que es dueña de su cuerpo, que no es una mujer inaccesible y que el sexo, en un sentido amplio, es un elemento del cortejo. Y sobre todo hay una secuencia en la cual corresponden esas dos fotografías que están bajo, que transcurre en una habitación de un hotel que no me puedo ahora parar a describir, pero en el cual hay una serie de secuencias bastante subida de tono, en la que la misma Amparo Ribelles aparece desnuda, simplemente cubierta con el edredón, con la colcha de la cama, ¿no? En fin, es interesante desde ese punto de vista. Y ver como que es una mujer que juega con sus dos enamorados, ese juego de seducción, pero no al estilo de una mujer fatal que las conduce a la perdición, sino que lo que hay es una cierta concepción hedonista de la vida y de las relaciones entre un hombre y una mujer. Y precisamente, y pasamos a la siguiente diapositiva, esta es un poco una imagen, una percepción que de la actriz se podría haber formado también entre algunos de sus seguidores. No, tal vez no como una mujer, digamos, sexualmente activa, pero al menos en que sus relaciones amorosas pues, no se guiaban por las convenciones del cortejo tan reglado, tan disciplinado, que establecía la moral franquista y nacional católica. Anteriormente, en los años 40, había tenido un romance sonado con Alfredo Mayo y circulaba una canción, se decía que circulaba una canción por aquella época en que decía que debajo de la capa de Alfredo Mayo, Amparito Ribelles monta a caballo, era de un contenido bastante explícito. La ruptura con Mayo se dio casi pues, cuando la boda ya estaba anunciada, y a partir de ese momento no hay constancia de que tenga ningún otro noviazgo formal, no se da así en las revistas. De hecho, Amparo Ribelles permaneció soltera el resto de su vida, pero sí que da la impresión de que no está buscándole un sustituto, no está buscándole un novio tal como podríamos decir que sería su obligación como joven, como mujer en aquel momento. Ella incluso en alguna ocasión se burla del matrimonio en alguna revista, en alguna entrevista, y esa opción aparentemente deliberada por la soltería podría resultar un tanto inquietante para algunos promotores de estas relaciones de pareja formales y tradicionales. Las revistas sí que sugieren que mantiene algún idilio, en concreto el más destacado por la relevancia del personaje es el de Jorge Mistral, quien es también el gran galán español de los años, de finales de los años 50. Ya vemos que picaba alto, por decirlo, Alfredo Mayo, el gran héroe, el gran actor del primer franquismo, y Jorge Mistral en la segunda parte de la década. Pero sin embargo, a pesar de ser una pareja tan atractiva, tan mediática, pues no es propuesta nunca como un modelo oficial de noviazgo, como sí sucede con otras parejas de actores en estos años. Cabe preguntarse por qué es así, y en buena medida creo que la respuesta está en que es un estilo de relación que en cierta manera puede recordar bastante al de los actores de Hollywood, que a menudo aquí en España pues eran criticados por inconsistentes y perniciosos para la institución familiar. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual pues,
un poco quiero comentar que de manera breve, como Amparo Ribelles está transmitiendo en estos momentos una imagen de mujer independiente, fuerte, que dispone de un proyecto de realización personal propio, más allá que el de la familia, ese ideal del ángel del hogar o de la perfecta casada que se proponía en todos los manuales nacionalcatólicos. Y en ese sentido, pues son subversiones pequeñas, pero que sí que se pueden también interpretar como pequeñas formas de resistencia cotidiana, como actos de rebeldía infantil, en el sentido en que han destacado algunas historiadoras que han trabajado el tema de género durante el periodo. Y en este sentido, esa tímida reivindicación o representación de su sexualidad creo que tampoco es ajena a esta situación, ¿no? Ya lo has visto, el personaje que interpreta en Si te hubieses casado conmigo tampoco es demasiado discrepante ni distorsiona su imagen pública. Yo no entro ya en su biografía, a mí no me interesa cuál es la realidad que ella vive, sino cuál es la imagen y cuál es la representación que de ella se tiene, ¿no? Y en este sentido, pues ella aparece pues, como una mujer consumista, divertida, desenfadada, coqueta, que disfruta de sus romances, de sus relaciones sociales. Esta misma apariencia física de las películas no es muy diferente en algunos casos de una cierta pose de sensual que adopta en sus fotografías. Ocupa muchas portadas de estas fan magazines y también de fotografías interiores a toda planas, que era muy frecuente que se publicaran justamente para ser desgajadas y utilizadas como póster o partes de un álbum, ¿no? de fans, ¿no? Como digo, también se publican no solo fotos pertenecientes a las películas en sí, sino una gran infinidad de retratos de estudio. El fotógrafo húngaro afincado en España, Gienes, es uno de los que más le fotografía y destaca esa belleza, elegancia, sensualidad y muy al estilo de Hollywood, ¿no? De las estrellas de Hollywood, marcando ese maquillaje, ojos, en fin, una imagen muy preparada, pero que tampoco distorsiona, como decía, las apariciones públicas que también demuestra Ribelles en estrenos, actos, etc. Y por último, quería mostrar la siguiente diapositiva, otras dos portadas, y fundamentalmente me quería centrar en esta última, creo que ya es del año 49, creo que 50, de imágenes, que viene un poco a ser el culmen de esta imagen erotizada de Ribelles, con esa apariencia de desnudez, bajo la calidez de un abrigo de pieles, siempre enjollada, y una foto pues captada en que podría alimentar una cierta fantasía erótica. Es el cenit cadez de su imagen erotizada o sexualizada, no solo como objeto, sino también como sujeto sexual, puesto que ella aparece muchas veces y en todo momento como una mujer con agencia. Ya no es una jovencita, sino que transmite esa imagen de empoderamiento que comentaba. Y representa pues una apariencia, una imagen, un modelo de feminidad que yo creo que podría ser también una fuente de fascinación para muchas de sus jóvenes seguidoras, espectadoras. Y eso es todo lo que quería comentar. Gracias.